Bienvenidos. A ver, hoy vamos a meternos en un jardín. De los buenos. Uf, sí, un tema de los que tienen miga. Totalmente. Uno de esos que nos ha fascinado desde siempre, ¿no? La luz, la sombra, el bien, el mal. La eterna dualidad. Exacto. Pero para explorarlo, tenemos sobre la mesa un material muy especial. Un texto basado en las enseñanzas del maestro Franque García que le da una vuelta de tuerca a una idea de la cábala que no se suele oír mucho. Sí, es un enfoque bastante particular. Y la misión que nos hemos propuesto es muy concreta. No se trata de hablar del lado oscuro para asustarnos, ni mucho menos. No, no va de eso. La idea es intentar entenderlo como lo que esta enseñanza propone. Un reflejo. Un espejo que, si aprendemos a mirarlo, nos puede enseñar muchísimo sobre el equilibrio. Vamos a hablar del Sitra Ahra, que significa algo así como el otro lado. Y para no perdernos, hemos trazado una especie de mapa. Primero, ¿qué es exactamente este Sitra Ahra? Fundamental. Luego, ¿de dónde sale? Que ya te digo que es sorprendente. Después, ¿por qué es tan importante el discernimiento, el saber distinguir? ¿Y cómo se liga a la profecía? Un punto clave ese. Y al final, ¿a dónde nos lleva todo esto? A la idea de que el equilibrio entre estas dos fuerzas es en realidad un camino hacia la iluminación. En fin, ¿preparada para el viaje? Venga, vamos allá. Venga, pues, al grano. El texto arranca fuerte diciendo que igual que existe el famoso árbol de la vida, existe su reflejo, el Sitra Ahra. ¿Qué es exactamente este otro lado? ¿Hablamos de un infierno, de un demonio? Pues, a ver, según estas enseñanzas, nada de eso. O al menos no en el sentido que solemos tener en la cabeza. La palabra clave, como decías, es reflejo. Reflejo. La imagen que usa el texto es la de un espejo oscuro del árbol de la vida. Un espejo oscuro. Sí, es el espacio simbólico donde habitan las fuerzas del desequilibrio. Y fíjate en el matiz, que es brutal. A ver. No dice fuerzas del mal, dice del desequilibrio. No hablamos de una maldad con voluntad propia, sino de Ausencia de armonía. ausencia de armonía. O sea que no es un reino del mal en algún sitio, sino más bien la sombra que proyecta la propia luz. Algo así. Esa es una imagen perfecta. Justo eso. Y esto nos lleva a un punto que el texto subraya como fundamental. ¿Qué es? Que lo más fascinante y a la vez lo que más inquieta es que no es algo ajeno a nosotros. Uf. No es un enemigo que está ahí fuera, al otro lado de la muralla. Forma parte de la estructura del universo y, por lo tanto, de nuestra propia naturaleza. Vaya. Es parte inherente de la dualidad. Por eso, la lucha de la que habla no es una guerra contra un ejército exterior, es un trabajo de fontanería interior, ¿sabes? Uf. Es que eso lo cambia todo. Es una responsabilidad enorme, ¿no? De repente ya no puedes culpar al diablo que te susurró al oído. El foco cambia por completo. Se gira 180 grados y te apunta a ti. Por eso el texto insiste tanto en que el objetivo no es rendirle culto, ni ignorarlo, sino saber reconocer cómo actúa para no sucumbir a él. Pero, ¿por qué es tan importante reconocerlo? ¿No sería más fácil centrarnos solo en lo bueno y ya está? Es que, desde esta óptica, ignorarlo sería como intentar ser programador ignorando que existen los bugs. Ja, buena analogía. Tarde o temprano el programa falla y no sabes por qué. El reconocimiento es un acto de autoconocimiento radical. Si entiendes los mecanismos del desequilibrio en ti, la envidia, la ira, el orgullo, Ya. entonces, y solo entonces, puedes identificarlo cuando aparece y decir, ¡ah! Hola, ya te conozco, hoy no vas a tomar tú el control. Te da herramientas para corregir el rumbo. Justo. Es como un manual de usuario de tus propias sombras, no un bestiario de monstruos externos. Me gusta esa idea del manual de usuario de tus propias sombras. Vale, si es algo interno, que forma parte de nuestro software, la pregunta es obvia. ¿De dónde narices sale? Buena pregunta. ¿Nacemos con ello? ¿Es un fallo de fábrica? El texto va más allá del qué y se mete en el por qué. Y aquí la respuesta es de las que te dejan pensando. El texto apunta a dos causas. Y lo interesante es que sitúan el origen en un proceso, no en una cosa mala. Vale, La primera es que estas energías surgen cuando la luz divina es mal canalizada. ojo. O sea que la energía original no es mala. Para nada, es divina, es pura. El problema no está en la fuente, en la central eléctrica, por así decirlo. El problema está en el cableado. A ver si lo pillo. Es como si la electricidad que llega de la red fuera perfecta, pero mi lámpara tiene un cableado defectuoso y por eso la bombilla parpadea.
Va por ahí. Exacto, esa analogía es perfecta y nos lleva de la mano a la segunda causa, ¿Qué es? la que responde a ¿y por qué está defectuoso el cableado? Pues porque la intención se desvía hacia el ego. Ahí está la clave. Ahí está. El ego entendido aquí como esa parte nuestra que busca la autoimportancia, el yo, mí, me, conmigo, actúa como un filtro. Un filtro que distorsiona y ensucia esa energía pura. O sea que no es una fuerza externa que nos tienta. No, es nuestra propia intención desviada la que contamina la energía que recibimos. Y que luego... Manifestamos en el mundo. Suena potente, pero ¿no es demasiado simple? ¿Reducir todo el mal a una mala intención individual? Es una pregunta muy pertinente, claro. Hay que entender que esto no es un tratado de sociología. Es un mapa para el trabajo interior. Justo. Desde esta perspectiva, la transformación del mundo empieza por la transformación de cómo cada uno de nosotros canaliza esa energía. El texto usa otra analogía. A ver, Compara la luz divina con el agua pura de un manantial. El agua es vida, pero si para llegar al pueblo tiene que pasar por un cauce lleno de basura, de vertidos... que serían nuestro ego, nuestros miedos. Exacto. Pues el agua que llega abajo estará contaminada. La culpa no es del manantial, es del cauce. Y nosotros somos el cauce. Nosotros somos el cauce. Claro. Y si nuestro canal puede estar sucio como ese río, la pregunta del millón es, ¿cómo te fías de lo que percibes? ¿Cómo sabes si es la inspiración pura o tu propio ego metiendo ruido? Justo ahí queríamos llegar. De eso va el discernimiento. Y la conexión con la profecía, que me dejó loco. Es que el texto aborda la profecía de una manera muy madura, muy poco mágica, ¿sabes? Sí, La saca de esa idea simple de un Dios habla, un humano repite. Nos dice que la validez de una profecía no depende solo del espíritu que inspira. Depende, y esto es crucial, del alma que recibe. La calidad de la antena receptora es tan importante como la de la emisora. espera. Eso es tremendo. Significa que un mensaje, en teoría divino, podría llegar distorsionado, no por culpa de la fuente, sino por el que escucha. Exactamente. Has captado la implicación tan radical que tiene. Pero es que eso pone en tela de juicio casi toda la historia de las revelaciones. Porque, seamos honestos, ¿quién es perfectamente puro? Desde luego, la enseñanza de García es muy directa en esto. Una profecía mal recibida puede corromperse. Si el alma del receptor está turbia, por la ambición, por el miedo, por el ego, el mensaje se va a deformar. Como ver a través de un cristal sucio. Justo. Es como intentar ver un paisaje nítido a través de un cristal lleno de barro y vaho. Lo que ves no es el paisaje real, es una caricatura grotesca. Y para hablar de ese cristal limpio, el texto introduce un término, neshama. ¿Qué es exactamente? Buena pregunta. Neshama se suele traducir como el alma divina o el aliento de vida, una de las partes más elevadas del alma. Pero en este contexto no es tanto algo que se tiene, como los ojos azules, Sino... es más bien un estado que se cultiva, ¿sabes? Es como estar en forma espiritualmente. Estado de pureza, de calma interior, el que te permite percibir con claridad la voz divina. La Neshama sería ese cauce del río impoluto o ese cristal perfectamente transparente. Es la condición indispensable para poder discernir, para distinguir la inspiración real de las interferencias. Exacto. Vale, todo esto es fascinante, pero suena muy etéreo. ¿Cómo se come esto en el día a día? El texto nos da una pista cuando dice que el árbol de la vida no es un póster místico, sino un mapa del ser. Pues quiere decir que bajamos de las nubes a la tierra. Que sea un mapa del ser significa que cada una de sus esferas, las sefirot, no son conceptos abstractos. Son cosas que tenemos dentro. Son cualidades, fuerzas, que existen dentro de cada uno. La misericordia, Gesed, la justicia, Geburá, la sabiduría, Jochma, todo eso está en nuestro sistema operativo interno. Y nuestro trabajo es... Hacer de electricistas de nuestro propio cuadro de luces, equilibrar esas fuerzas. Y el texto da ejemplos muy concretos, ¿verdad? Sí, y muy prácticos. Dice, ni demasiado amor sin justicia, ni demasiada justicia sin misericordia. El camino no es elegir una y demonizar la otra. Claro. Pensemos en un padre o una madre. Si solo usas Gesed, la misericordia, el sí a todo, acabas criando a un pequeño tirano.
Y al revés, si solo usas Gebura, la justicia férreo, Crías a una persona que vive con miedo y resentimiento. La maestría está en saber cuándo ser firme y cuándo ser compasivo. es que ese ejemplo es universal. Lo puedes aplicar a ser jefe, a ser amigo, incluso a cómo te tratas a ti mismo. Totalmente. O te pasas de blando y no consigues nada, o te pasas de duro y vives en una autoexigencia brutal. Un exceso de misericordia sin estructura lleva al caos. Y un exceso de justicia sin compasión se convierte en crueldad. El camino es la integración, encontrar ese pilar del medio. Es un baile constante. Y si ese es el trabajo, ese baile constante para equilibrar las fuerzas internas, ¿cuál es el premio final? ¿A dónde nos lleva todo esto? Pues el objetivo final, la culminación de este trabajo, es manifestar la verdadera corona, Keter. Keter, la esfera más alta del árbol de la vida. Exacto, la corona. Simboliza la unidad, la conexión más pura con lo divino. Por tanto, manifestar Keter no es convertirse en rey, sino alcanzar un estado de conciencia. Es el símbolo del alma iluminada. ¿Qué se consigue entonces? Se llega ahí precisamente haciéndose trabajo de fontanería interior, cuando conseguimos alinear nuestras energías interiores con las del Creador. Es decir, cuando nuestro pequeño universo personal refleja la armonía del gran universo. Hemos pasado de ver el lado oscuro, el Sitra Ajra, como un monstruo, a entenderlo como el reflejo de nuestros desequilibrios. Hemos visto que nacen cuando nuestro ego y nuestra intención contaminan una energía que en origen es pura. Eso es. Esto nos ha llevado a la importancia de mantener el canal limpio, cultivar ese estado de Neshaná para poder discernir. Para oír con claridad. Y hemos aterrizado en la idea de que todo este trabajo se traduce en equilibrar fuerzas muy concretas, como la justicia y la misericordia, para poder alcanzar esa corona que es Keter. Has trazado el mapa del viaje a la perfección. Y si tuviera que quedarme con una idea final, con la esencia de todo esto, Dime, poder caminar con más seguridad y con más luz, es reconocer que ambas son las dos caras de la misma moneda, y que la maestría no está en elegir una cara. sino en sostener la moneda, en equilibrio. Es que eso te deja pensando, ¿eh? Y para cerrar, me quedo con algo muy práctico que se deriva de todo esto. El texto habla de equilibrar justicia y misericordia. Sí, A mí la verdad esto me deja dándole vueltas a una pregunta. ¿En qué áreas de mi vida estoy aplicando solo una de estas fuerzas, sin su contrapunto? buena reflexión. Quizás en el trabajo soy todo jeburá, todo rigor, y me falta compasión. O en mi vida personal soy todo gesed, pura manga ancha, y me faltan límites sanos. La pregunta que flota en el aire es, ¿en qué pequeña decisión de mañana mismo podría buscar un mayor equilibrio entre la estructura y la compasión, entre la mente y el corazón? Creo que la clave va por ahí.